Lo que decís, me quedo con la última frase, deseando estas bendiciones me da pie para seguir dialogando con Marcelo Figueroa, presbítero de la Iglesia Presbiteriana de San Andrés. Marcelo, retomamos la charla. ¿Cómo estás? Estabas escuchando. Bien, bien. Bien, Gracias. bien, estaba escuchando. Sí, sí. Bien. Y en esta bendición, me parece no menor, justo en estos tiempos donde hace falta tanto una palabra religiosa, ¿no? Cierre de año, principio de otro, la brecha, ¿no? El blanco, yo negro, el pañuelo azul, pañuelo verde. Parecía que esa reconciliación con un mismo Dios es difícil, se da difícil, ¿no? Esta diversidad reconciliada puede estar. Vemos lo que sucede a nivel mundial. Me sitúo en lo que pasa con Israel, Gaza, los palestinos, musulmanes, judíos, católicos. ¿Cómo hacer para reconciliarnos con este mismo Dios, Marcelo? Mira, yo creo que de alguna manera hay algunos puntos que no ayudan. Por ejemplo, eh, presentar un universo dicotómico, ¿no? O sea, negro o blanco. De un lado está el bien, por supuesto el que habla siempre está del lado del bien, del otro lado está el mal. Demonizar al otro, santificarse uno mismo, creerse uno dueño de la verdad y que el otro necesariamente está equivocado sin matices en el medio. Este tipo de discursos no ayudan, no bendicen, no crean de alguna manera espacios de diálogo. Mm. Yo creo que lo podemos poner en nuestro país, lo podemos poner a nivel mundial. Yo creo que todas las religiones, todas, tenemos dentro nuestro fundamentalistas. Sí. Fundamentalista es un grupo, una persona, que tiene una sola opinión y solamente quiere hablar de eso, que hace de lo accesorio lo principal y lo principal accesorio, que se cree el dueño de la verdad absoluta. Ujú. Y en nombre de esa verdad ataca y discrimina y trata de anular al otro. Esto primero son discursos de odio. Para mí el fundamentalismo de todas las maneras posibles son discursos del odio, y el odio genera violencia, Sí. y la violencia es separación. Y yo creo que la propuesta de todos de la mayoría, los que conozco, que estamos trabajando en el diálogo ecuménico, interreligioso, intercultural y demás, eh, no debemos tener una lectura fundamentalista o, digamos, maniquea de la historia y de la vida de los pueblos. Sí. Debemos tratar de encontrarnos que todos somos diferentes, que yo no soy el dueño de la verdad. Yo puedo tener una convicción de fe, ¿cierto? Que la Sí. tengo. Sí. Yo estoy absolutamente seguro en eso, pero no creo ser el dueño de la verdad. Soy un hombre finito. De manera que respeto la religiosidad del otro. No solamente la respeto, sino que creo que puedo aprender de ella. No es una amenaza, es un aporte. No es un enemigo, es un hermano, es un amigo. Y yo tengo que esforzarme principalmente por escuchar. Yo creo que el secreto del diálogo ecuménico interreligioso y el secreto de la unión de los pueblos y del cierre de la maldita grieta que tenemos Sí. los argentinos es saber escuchar, no tanto hablar, porque hablar es fácil, el asunto es escuchar, pero escuchar no significa solamente prestar el oído, sino escuchar con empatía, tratando de comprender el otro, ponerme en los zapatos del otro. Recién ahí escuchamos, y después hablar, después de haber escuchado. Y entender que escuchar me hace más, más humano, me hace más cercano. Yo creo que todo esto que estamos viendo en el mundo, guerras, podemos citarla, como citaste, Ucrania, o También. lo que tiene que ver en Franja de Gaza y demás, muchos de ellos, por ejemplo, el patriarca ortodoxo de Rusia dice que es una guerra santa, y de alguna manera se cree eso. Bueno, de alguna manera el fundamentalismo musulmán también lo hace, los fundamentalistas judíos también lo hacen, los cristianos también lo hemos hecho a lo largo de la historia. Ujú. Entonces, creo que se tiene que manejar otra dialéctica, tenemos que encontrar otra manera de relacionarnos.
Bien. Porque así vamos a la destrucción. Entonces, Claro. creo que, y otra vez con lo que mencionábamos antes, si algo podemos dar como aporte, los que trabajamos en el diálogo ecuménico interreligioso, Sí. es ofrecer estas herramientas que hemos descubierto, que hemos construido juntos, desarrollado juntos, que generen verdaderos puentes de encuentro. Porque en definitiva, todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Sí. Nunca un hermano puede ser enemigo. Qué lindo que sí, Marcelo. Alguien que sentó un precedente en Argentina y en el mundo, que fue esto que hablabas de esta interreligiosidad, esto que después se convirtió en libro, que fue el programa de televisión, que fue muy bonito, donde juntaste, bueno, tu presencia, un rabino como Abraham Skorka y Sí. lo que hoy es el Papa Francisco, que en ese momento Bergoglio. ¿Cuál fue la gran lección que te dejó hacer un programa de televisión con el Papa, en ese momento Bergoglio, y un rabino? ¿Qué te quedó grabado de esos encuentros entre un católico, un protestante y un judío? Bueno, primero la enorme inconsciencia de mi parte proponer eso, ¿no? Y de alguna manera la humildad de ellos de aceptar, ¿no? Sí. A mí lo que me quedó fue realmente, primero que desarrollamos una amistad entre los tres que permanecen, Sí. y cuando uno escucha o vuelve a escuchar, los programas se siguen emitiendo, no sé cuántos programas en televisión tienen 13 años y se siguen emitiendo permanentemente, ¿no? Qué bárbaro. En el canal Orbe de 21. Sí. El hecho de que si uno ve los programas, uno de tanto en tanto ve algunos, están en internet también, eso que decía antes, no nos interrumpíamos, o sea, hablaba uno y los otros no se escuchaban con atención. Yo te digo que el acuerdo de esos programas era, fijábamos el tema, pero ninguno hablaba del tema antes del programa. De manera que se prendían las luces, era un falso vivo, para la tecnología, vos lo entendés bien. Sí. Para los oyentes es cuando uno graba un programa que no sale en directo, pero sí es en vivo, porque teníamos una hora, pones la cámara, la prendés, como si fuera vivo, y después el que edita lo reproduce tal cual. Sí. Este falso vivo es un vivo de verdad, lo que tiene que ver con la espontaneidad. O sea que nosotros arrancábamos el programa sin saber qué iba a decir el otro. Qué loco. Y la verdad es que cuando terminábamos el programa sobre cualquiera de los temas, eran temáticos, distintos temas, ¿no? 31 temas, Sí. lo que nosotros teníamos cada uno como pensamiento propio de la misericordia, de la paz, la esperanza, la justicia, la libertad, etcétera, etcétera, cuando terminábamos el programa, habíamos construido entre los tres conceptos superadores. Y una construcción muy hermosa, porque Claro. entre los tres, si bien había diferentes miradas, habíamos construido acuerdos fundamentales con los cuales los tres nos sentíamos en paz. Y esa fue la riqueza. Uno salía mejor y más enriquecido del programa que cuando empezaba, y con la idea y la esperanza de que aquellos que nos escucharan les pasara lo mismo, ¿no? Claro, claro. Esa es la experiencia que yo tuve. Bien. Algo difícil en televisión. Era como un programa de radio en televisión, porque Claro. había silencios, ¿no? Me imagino, y no preparaban nada antes. No. Qué loco eso, es increíble. Bueno, Marcelo, por último, estoy viendo la serie de Los Elegidos de Netflix. Sí. No sé si la viste, ¿qué pensás de esta adaptación cinematográfica de una historia de la vida real? Como biblista que sos, como, bueno, si la viste primero. Sí, la vi. Sí. ¿Y qué te pareció? La verdad me pareció muy buena. Ah. Me pareció muy buena. Por dos motivos. Nosotros acabamos de celebrar la Navidad. El gran suceso de la Navidad Sí. significa que Dios está en pañales. Sí. Que Dios se hizo hombre. Un Dios humano que nace en las periferias, en un lugar sencillo, humilde, que no lo recibió a nadie, pero lo escandaloso de alguna manera para el imperio de Roma, que tenían al César como un enviado de Dios, ¿no? César era algo así como hablaba en nombre de Dios, o era Dios, tenía estatuas. Para la mentalidad judía, que seguramente esperaban otro tipo de Mesías, y que de alguna manera era imposible ese tema de
un Dios hombre, ¿no? Sí. Y para la mentalidad helenística griega, en el cual estaba esa separación entre lo carnal por un lado y lo espiritual por el otro, ¿no? El gnosticismo. Bueno, el cristianismo lo que vino a traer fue un Dios humano, un Dios que vivió como vos, como yo, como los que están en la mesa, como los que nos escuchan. Y esto es muy importante, esto es fundamental, esto es distintivo la religión cristiana por ese motivo. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida cristiana muy atada a lo que tiene que ver con un Cristo que está en los cielos, que está en los altares, deshumanizamos una religión humanista. Uh-huh. ¿Por qué te hago toda esta introducción? Porque lo que yo veo en esta serie es un Jesús muy humano, que se ríe, que se mata de risa, que juega, que hace chistes, que le hacen chistes. Eso, y yo creo en ese Jesús, uh-huh, perfectamente humano, perfectamente Dios, pero perfectamente humano. Y nos ayuda a humanizarnos como cristianos. Esto puede parecer duro lo que digo, pero muchos cristianos somos a veces algo inhumanos. ¿Cómo es eso? ¿Muchos cristianos somos? Claro, porque algunas veces inhumanos. En el nombre de una espiritualidad en el cual tocamos los cielos y vemos a un Jesús lejos y que va a venir con poder en la segunda venida y que está en los altares, un Dios inalcanzable, impoluto, bueno, nos olvidamos de que la diferencia sustancial, digamos, de sustancia, tiene que ver con que los cristianos tenemos un Jesús que se hizo humano. Y si queremos vivir una fe humana, cristiana, debemos vivir una fe humana. Entonces, lo que en esta serie veo, y a mí me atrajo muchísimo, es que es un Jesús humano. Es un Jesús que a veces parece como que se equivoca, que se enoja. Y los apóstoles, la verdad, son a veces impresentables, que dicen barbaridad, cualquier cosa, se enojan también entre ellos. Y esto es maravilloso, porque nos baja a la tierra, a la realidad, a la vivencia de todos los días, a Jesús y a sus apóstoles. Tal cual. No es literalmente lo que el texto bíblico dice, sí está muy centrado en lo que tiene que ver con los evangelios, no es literalmente el evangelio, pero sí no se puede negar que está tomado de los evangelios. Yo lo recomiendo profundamente. Perfecto. Porque nos va a emocionar y nos va a hacer repensar a los que somos cristianos nuestra fe, humanizándola. Qué lindo frase de cierre. Marcelo, te estás presentando un libro, ya lo presentaste el libro, ¿no? Último, ¿cómo se llama? Se llama Un protestante en el periódico del Papa, en la Universidad Reconciliada. Que es casualmente con quien quería con esto cerrar, pero Marcelo es quien ha hecho muchas publicaciones en el Diario del Vaticano, que era lo que al principio me parecía, desde mi mirada huérfana en la materia, de decir qué raro que no lo haya, yo le decía a mi compañero Nico, que no lo haya, el Diario del Vaticano no lo haya hecho un católico, sino alguien protestante. Y ahí está tu explicación en toda esta charla. No, en realidad, a ver, el Observatorio Romano tiene casi 190 años. Sí. Yo soy columnista hace 9 años, soy el primer columnista que confirma de alguna manera en la historia protestante, en la historia del periódico. Sí. La edita la Secretaría de Estado Vaticano, depende de las dos, de la Secretaría de Estado y de la parte de la religión, digamos, con estas dos caras que tiene el Vaticano, ¿no? Es el periódico oficial de la Santa Sede. Yo escribo sobre ecumenismo y diálogo interreligioso, obviamente no soy el director, sí soy el representante del periódico en español en Argentina. Esto no significa que yo lo edite ni lo escriba, significa de que soy el nexo, en este caso ya 7 años, en la edición que se publica con ley de perfil todos los sábados en forma online. Primero fue impreso, después por costos se tuvo que hacer online en Argentina, eso sí. Y el libro lo que hace es una selección de 100 artículos escritos a lo largo de 7 años, con una mirada protestante y un pontificado ecuménico, y el libro tiene el prólogo de Papa Francisco, ¿no? Ah, mirá vos.
Lo voy a leer, me encantaría, lo vamos a leer. Son 100 artículos, Sí, si te das un día con insomnio no, sí, con lo voraz que soy con la lectura me encanta. Marcelo, querido, quiero agradecerte todo este tiempo que estuvimos aquí al aire, desearte lo mejor para el año. Un mensaje para los argentinos de Marcelo Figueroa. ¿Qué mensaje? Bueno, mi mensaje es que, primero que tomemos una palabra de Jesús que dijo, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados aquellos que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Yo creo que en estos momentos tan duros que vive nuestro país, es claramente que los desvalidos, los pobres, los descartados, los olvidados, están en el centro del Evangelio. Es imposible leer aún superficialmente el Evangelio, inclusive el primer testamento, nuestra tradición judío-cristiana, sin entender eso. Uh-huh. Y lo segundo es ser constructores de paz. Esto es no anhelar la paz simplemente orando, trabajar duramente para la paz. Esto significa dejar de lado nuestros egos, nuestras soberbias, nuestras verdades absolutas, como dijimos antes, tratar de sembrar esta pequeña semillita para la paz. Y finalmente la esperanza. Tal cual. La Madre Teresa de Calcuta tenía una frase muy linda que dice, no le quites la esperanza a un hombre, es probable que sea lo único que le queda. Qué linda, qué frase de la Madre Teresa. Gracias, Marcelo, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un cariño a todos allá en la mesa, que tengan un bendecido fin de año y un muy buen 2024. Exactamente, así Dios quiera. Un abrazo enorme, gracias Marcelo. Un abrazo enorme. Abrazo enorme. Marcelo Figueroa forma parte de la Iglesia Presbiteriana San Andrés. Dialogamos sobre el ecumenismo en Argentina. Rivadavia, 630. Lo que querés saber, lo que querés vivir.